Gracias por el taller, porque realmente creo que es un lujo. Y bueno, y la verdad agradecer a todo el equipo porque creo que esta investigación ha sido muy especial yo creo, para todas y todos los que hemos formado parte de ella y hemos sido, bueno, cada uno en su rol, ¿no? Pero para mí ha sido un lujo estar con Dani siempre estoy, ¿no? en el marco de la investigación, en las reuniones con autoridades a nivel estatal, pero en esta ocasión, bueno, pues después de más de una reunión hemos salido, bueno, pues algo tocados, ¿no? Entonces, bueno, agradecer de verdad todo este trabajo y agradecer a Sole, pues, y a todas las asociaciones realmente, a todas las organizaciones que llevan años impulsando para que esto esté en la agenda política. Y bueno, gracias a ellas, realmente ahora mismo se está tramitando una proposición, una propuesta de ley, ¿no? en el Congreso de los Diputados. Entonces, creo que hay que poner en valor todo el trabajo que vienen haciendo las familias, incluso en alguna ocasión, bueno, pues también los hijos e hijas, ¿no? Y las propias víctimas y, bueno, pues agradecerles porque buena parte de ese trabajo de incidencia política pues lo han iniciado ellas y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, y bueno, y antes de meterme ya de lleno en lo que es la parte más nuestra, ¿no? De incidencia política, sí que también agradecer, o sea, y poner un poco en contexto, porque es verdad que este informe es muy necesario, como ha dicho Sole, porque no había habido una investigación monográfica específica sobre el tema de bebés robados y desapariciones forzadas, pero también poner en valor todo el trabajo que inició Julia Tamayo y que no está con nosotros, pero que, bueno, pues todas las investigaciones que realizó ella, ¿no? Sobre violaciones de derechos humanos durante el franquismo y, bueno, pues que este era también uno de los temas que en algunos de ellos pues se abordaron. Nosotros comenzamos a hacer un trabajo muy específico ya sobre esto en 2018 con la campaña Exigiendo Justicia, ¿no? Donde sí que había unas peticiones concretas en un documento que también elaboró Daniel, que se dirigía al Parlamento. Y entre esas peticiones, pues lo que Amnistía Internacional pedía era una ley integral, vamos, una ley que abordara todo el tema que regulara, ¿no? El tema de los bebés robados. En ese marco, en el año 2018, cuando bueno, pues nos dirigimos a las autoridades para presentarles el informe, ya hicimos una ronda de trabajo con todos los grupos parlamentarios, bueno, y con autoridades a nivel estatal del Poder Ejecutivo, Fiscalía y demás, pero en concreto con los grupos parlamentarios sí que me gustaría señalaros algo que sucedió y que yo creo bueno, que ahí está quizá también un poco el valor de Amnistía Internacional, ¿no? En esas reuniones era la primera vez que las víctimas y familiares de bebés robados se reunían con el PNV, con el grupo parlamentario del PNV, porque en País Vasco, precisamente por lo que ya han mencionado y se ha mencionado en el chat sobre, bueno, pues el posicionamiento de Paco Echevarría, pues ha habido muchas dificultades para que las familias y víctimas fueran recibidas por el gobierno vasco. Entonces, algo que fue muy importante para ellas fue precisamente poder tener una reunión con el diputado, que además sigue llevando estos temas por parte del PNV, que es Miquel Legarda. Incluso el propio diputado se extrañó muchísimo porque era como que por primera vez él tenía conocimiento de primera mano, ¿no? de todas estas situaciones de violaciones de derechos humanos bueno, que muchas familias todavía estaban ahí exigiendo verdad, justicia y reparación. Entonces, bueno, quizá ahí es donde nosotros tenemos un valor añadido en todo esto, en todo el trabajo, ¿no? De incidencia con las autoridades, que a veces es verdad bueno, que cuesta llegar a ellas, cuesta que te escuchen y que atiendan tus peticiones y bueno, pues en ese sentido yo creo que sí que Amnistía podemos hacer mucho, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.
Antes de explicaros un poco la estrategia que vamos a llevar a cabo y cuáles van a ser nuestras peticiones principales, sí que me gustaría, Sole ya os lo ha comentado, ¿no? Os ha puesto un poco en contexto en relación con la ley que se está tramitando, con la propuesta de ley en el Congreso de los Diputados, pero bueno, yo quería sencillamente reflejaros el sentir de todos los partidos políticos. Antes en noviembre del 2018, como han dicho anteriormente, el 20 de noviembre se debatió en la Cámara esta misma proposición de ley que se está tramitando ahora y por unanimidad salió aprobada, ¿no?, para que se iniciara su tramitación. Lamentablemente, pues, bueno, se disolvieron Cortes, hubo elecciones y desde entonces pues, han pasado bastantes cosas, ¿no?, en el contexto político que estamos viviendo. Hoy día esa unanimidad está rota, ¿bien? Pero me gustaría señalar que está rota, pero que la mayoría y todos, menos un grupo parlamentario, apoyan la tramitación de la ley, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría señalar algunas de las frases que en comparecencia dijeron en el mes de junio, el 30 de junio, cuando se volvió a debatir en el Pleno ya en esta legislatura de esta propuesta de ley. Me gustaría reflejar pues el sentir de la mayoría de los grupos parlamentarios, algunas de las frases que dijeron, ¿no?, en esas ponencias, que yo creo que van muy en línea con el sentir de Amnistía Internacional, con nuestras peticiones y con lo que recogemos en el informe y también con lo que llevan llevan las organizaciones pidiendo durante muchos años. Se dijeron frases como se robaron bebés y queremos que se investigue y se haga justicia. Esto jamás puede volver a ocurrir. Dejemos nuestras miserias partidistas, nuestras diferencias ideológicas y votemos a favor de esto por la memoria de tanta gente. Conocer la historia personal y saber qué pasó debe ser un derecho de las víctimas y sus familias. Es urgente poner fin a la impunidad. Hablemos de familias, del peor crimen que se puede cometer para una familia, que es robar a sus hijos e hijas. Todas las víctimas merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es la hora de que en esta legislatura estén a la altura y pongamos en marcha esta ley. Se la debemos a estas hijas e hijos que fueron robados, pero más especialmente a sus madres y a sus familias. Es urgente que se acceda a todos los archivos y que se custodie toda la información. Agradecemos, y esto quiero señalar que además lo dice el PNV, a las asociaciones de víctimas por su constancia a la opacidad y a la burocracia. Es necesario el levantamiento del velo de silencio y olvido. Estamos ante violaciones flagrantes de derechos humanos, episodios ante los que solo cabe actuar, años sin hacer justicia. Estamos ante una situación de igualdad. Muchas de estas prácticas, y esto ya la estaba explicando muy bien Carmen, se realizaban a madres no gratas. Muchos afectaron a las mujeres más vulnerables, más pobres, madres solteras. Muchas mujeres, por el hecho de ser gitanas, por ejemplo, eran víctimas y se las extraía a sus niños y niñas. Y se les decía, no se preocupen, nosotros nos encargamos de todo. Por todo ello es importante recordar a las víctimas. Esto es el conjunto del sentir del Parlamento. Tan solo hubo un grupo que dijo, la verdad es que aquí no hay nada. Bueno, desde Amnistía Internacional vamos a hacer incidencia, vamos a trabajar con todos los grupos parlamentarios y vamos a apoyar, y ya lo estamos haciendo y lo venimos haciendo desde el año 2018 para que esta ley pueda salir adelante, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser una de nuestras principales prioridades ahora mismo, trabajar con el Parlamento y a nivel estatal y para que efectivamente esa propuesta de ley que está en el Congreso de los Diputados pues pueda salir adelante con prácticamente el consenso de todos los grupos parlamentarios.
Y ahora ya sí que con este contexto político que tenemos, me gustaría ya explicar un poquito, ¿no?, cuál va a ser nuestra estrategia de incidencia política. Las principales recomendaciones están divididas, bueno, pues en los diferentes poderes del Estado. Vamos a trabajar con el Poder Ejecutivo, principalmente pues para que haya un programa o un mecanismo de búsqueda de coordinación y de canalización, ¿no?, para que, como han dicho antes Sole y Daniel, pues pueda haber ese banco de ADN centralizado a nivel estatal, es decir, y haya una coordinación con los diferentes recursos y servicios de que disponen las comunidades autónomas, para que no haya arbitrariedad a la hora de prestar asistencia a las víctimas y de que esos recursos y servicios funcionen, ¿vale? Haya una cierta homogeneidad a nivel estatal y autonómico, y tiene que haber ese canal y ese programa de búsqueda coordinado entre todos los actores principales. Esa va a ser nuestra principal petición al Ejecutivo, y para ello pues trabajaremos con el Ministerio de Justicia. Dentro del Ministerio de Justicia venimos trabajando en el marco de la investigación, y va a ser uno de los targets principales del servicio de afectados, pero también el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, con quien además mantuvimos reuniones para todo el tema del ADN. Entonces, bueno, habrá diferentes dentro del propio ministerio, diferentes targets a los que nos vamos a dirigir como consecuencia de que tienen competencia y tienen algo que decir en todo esto, ¿de acuerdo? Además, por ese componente de género tan importante que tiene el informe, obviamente nos vamos a dirigir al Ministerio de Igualdad, porque es fundamental que también tengan esta información y que con esta información impulsen y promuevan medidas concretas que, aunque a lo mejor no dependa del propio Ministerio de Igualdad, entendemos que va a ser fundamental como aliado de Amnistía Internacional para promover, ¿no?, las recomendaciones que recoge el informe. Por otro lado, tenemos el Ministerio de Presidencia y de las Cortes, donde hay una Dirección General de Memoria Democrática, donde hay un secretario de Estado de Memoria, que además es quien está llevando, quien ha impulsado todo el anteproyecto de ley de memoria democrática, y en ese sentido también les haremos llegar el informe. Además, en ese gabinete está Paco Echevarría, con lo cual también consideramos importante poder tener una discusión, ¿no?, en el marco de este informe con Paco y con los compañeros que hay en el gabinete, pues para presentárselo y para que también nuestras recomendaciones pues puedan implementarse. Otro ministerio, pero por aquello que afecta, obviamente estamos hablando de bebés, que ahora evidentemente pues son adultos y adultas, pero que en su momento eran niños y niñas. Entonces, por ese componente de infancia que también hay, trabajaremos con la Vicepresidencia Segunda, con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con la Dirección General de Infancia, ¿de acuerdo? Para que también como aliado, en este sentido no tanto target, pero sí aliado, pueda promover e impulsar algunas de las recomendaciones que recoge el informe, y que ha de ser el Ejecutivo quien las ponga en marcha. Vamos a trabajar obviamente con el Poder Judicial, porque es fundamental de cara a las investigaciones. De hecho, hay peticiones concretas. Además, bueno, pues por esa petición que tenemos, ¿no?, de que no se tenga en cuenta la prescripción a la hora de investigar estos crímenes, pues es fundamental hacer trabajo de incidencia con el Poder Judicial, al igual que con el Ministerio Fiscal, donde hay una Secretaría Técnica que es la que coordina todo este trabajo y la que coordina la actuación de oficio de todos los fiscales territoriales. Entonces, igualmente haremos trabajo para que efectivamente la Fiscalía sea proactiva y también sea un aliado en pedir que no haya esa prescripción, ¿no?, a la hora de llevar a cabo las investigaciones. Trabajaremos con la Iglesia, es algo que se ha dicho y quizás es novedoso en la sección, no en Amnistía Internacional, que sí que se ha hecho trabajo de incidencia con la Iglesia. Entonces aquí, bueno, pues tenemos que ver exactamente quién es el target.
nosotros en el marco de la investigación nos hemos reunido con la Conferencia Episcopal y hay una petición concreta que tiene que ver con la revisión del concordato que hay entre el Estado y la Iglesia, entre el Estado español, y otra que tiene que ver con protocolos que puede implementar y puede adoptar la Iglesia para que se pueda llevar, para que las familias puedan llevar a cabo ese tipo, o sea, la búsqueda, ¿no? Y el acceso a los archivos sin ningún tipo de trabas ni dificultades, etcétera. Entonces, en ese sentido, trabajaremos con la Iglesia. No sabemos si vamos a tener que acudir al Santo Padre, al Papa. Entonces, bueno, en este sentido sí que nos dirigiremos a la Conferencia Episcopal, al secretario general, que fue además con quien hablamos, y en función de lo que veamos escalaremos al máximo, ¿no? Dentro de la jerarquía eclesiástica, que puede tomar una decisión y que puede realmente producir cambios internos dentro de la Iglesia para que efectivamente se garantice ese acceso a los archivos eclesiásticos sin ningún tipo de problema. Esto es así, a grandes rasgos, el trabajo a nivel estatal, ¿de acuerdo? Los diferentes poderes, como he dicho, la Iglesia, el Parlamento, el Ministerio Fiscal. Luego, obviamente, trabajaremos con la Defensoría del Pueblo, que ha hecho un gran trabajo en esta materia y que, de hecho, en su última memoria recogió buena parte de las preocupaciones que viene a señalar Amnistía Internacional en el informe. Tuvimos una reunión con ellos y realmente ya en ese marco de investigación compartíamos muchas de las preocupaciones, ¿no? que además ellos nos adelantaron que recogerían, vamos, que ellos también están haciendo una investigación y que iban a presentarlo en la memoria anual que presentan todos los años en el Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, Defensoría va a ser también un aliado de Amnistía Internacional en todo este trabajo de incidencia y haremos trabajo con la persona responsable que lleva este tema dentro de Defensoría del Pueblo. A nivel autonómico, pues vamos a trabajar con los gobiernos autonómicos, con las consejerías competentes y, como he dicho, la fundamental, obviamente la principal va a ser justicia, pero hay que trabajar con las consejerías de igualdad y con las consejerías que lleven toda la pata de infancia también. Tendremos que trabajar con las fiscalías territoriales, con los defensores del pueblo a nivel autonómico, porque algunos de ellos sí que tienen algún informe relativo a esto, con el defensor del pueblo andaluz, porque en Andalucía obviamente se ha hecho mucho trabajo sobre memoria y en tema de bebés pues se ha hecho mucho trabajo y se trabajará con los parlamentos autonómicos, ¿de acuerdo? Para que la petición que recoge el informe, que es de que los gobiernos autonómicos garanticen que efectivamente se presta una asistencia integral a las víctimas, una asistencia que incluya un acompañamiento psicosocial, es decir, lo que venía a señalar, ¿no?, anteriormente un poco Carmen y también Daniel en su intervención, es decir, lo que se ha visibilizado y a la conclusión a la que se ha llegado con este informe es que no ha habido por parte del Estado esa atención que debería haber habido, ¿no?, a los familiares y a las víctimas. Bueno, pues en ese sentido los gobiernos autonómicos tienen un papel muy relevante y muy importante y lo que pedimos es que se garantice esa asistencia integral y que haya una coordinación con el Gobierno central. También para todo el tema de búsqueda y de acceso a la identidad, ¿no?, de estas personas. Entonces, bueno, pues ese va a ser el trabajo a nivel autonómico. No quita para que, bueno, pues en un momento dado, si lo consideramos oportuno, no va a haber trabajo en principio con los ayuntamientos, pero en función también de la respuesta que tengamos por parte de las autoridades, pues a lo mejor los ayuntamientos pueden ser un aliado en todo esto y veremos si en un momento dado como trabajo reactivo se pide algo, pero en principio, ya digo, no lo va a haber, ¿de
Este acuerdo va a estar dirigido al trabajo a nivel estatal y a nivel autonómico con las autoridades. Con las entidades autonómicas, dado que se ha retrasado el informe, vamos a tener una reunión un poquito más adelante para compartir con ellas las conclusiones. Estamos a la espera de que además el servicio de afectados nos actualice datos a fecha de ahora, con lo cual yo estaba esperando también para convocar la reunión a que nos llegara toda esa información que nos tenía que haber llegado hace una semana, pero bueno, ha habido cambios en la dirección del servicio de afectados y bueno, nos han dicho que nos la van a hacer llegar en breve. Entonces, cuando tenga toda esa información sí que voy a convocar a las entidades autonómicas y me gustaría que también los compañeros, pues Carlos, Carmen y Dani estén en esa reunión, por si las entidades también quieren ver un poquito más de la estrategia que se va a llevar en medios y a nivel más de campaña, de movilización. Pero ya tendremos una reunión para específicamente desarrollar y compartir la estrategia de incidencia, ¿vale?